Listo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Hechos. Hoy nos corresponde el capítulo 20. Y bueno, el título del mensaje de hoy es El trabajo que el Señor te dio. Y bueno, haciendo un poquito como el recuento de lo que hemos venido hablando, en este momento, digamos, en estos pasajes, está contando pues la historia de Pablo, de todo, digamos, los viajes que él hizo para llevar la palabra de Dios. Vimos hace varios viernes cómo visitó ciudades como Atenas, Corinto, Antioquía, y en el capítulo anterior estuvo en Éfeso, que fue el mensaje del viernes anterior. Y dice que allí estuvo 2 años aproximadamente y pues en la iglesia del Señor, formando esa iglesia para el Señor. Y este capítulo 20 inicia cuando viaja a Macedonia, luego a Grecia y luego a otra ciudad que se llama Troas. En esta ciudad que se llama Troas, ahí cuenta cómo él hacía como típicamente cuando llegaba a una ciudad se reunía con los creyentes a predicar la palabra y también compartían, digamos, la mesa, partían el pan, digamos, en conmemoración como lo hacía Jesús. Y en esta ciudad también cuenta una historia cuando Pablo llegó a predicar y un hombre ahí cayó desde un piso alto, él lo resucitó con el poder de Dios y al día siguiente él no podía permanecer mucho tiempo ahí, entonces al día siguiente fue a una ciudad que se llama Mileto. Y bueno, en esta ciudad él le pide a unas personas que llamen a los ancianos de Éfeso, en la ciudad que había estado digamos, en el capítulo anterior, para hablar con ellos. Y bueno, digamos, este es un poco el resumen de la historia de esos versículos. Y ya esta historia, cuando manda llamar a los ancianos de Éfeso, inicia en el versículo 18. Aquí vamos a estar leyendo del 19 al 24. Bueno, esto es cuando Pablo se dirige pues a los ancianos. Dice, he trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos, judíos y no judíos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Y bueno, por eso inicié un poco haciendo el recuento de todo lo que había hecho Pablo, o lo que narra que hizo Pablo en los últimos capítulos que hemos visto de Hechos. Sin embargo, pues es lo que hemos venido también viendo a lo largo de este libro. Y es que pues Pablo dedicó su vida después de que pues conoció al Señor a predicar el Evangelio, a anunciar el mensaje, y lo hacía con humildad y para darle la gloria al Señor, no para que los demás lo vieran de pronto como que le dieran la gloria a él, sino todo era para Dios. Y dice acá al final, este mensaje parece un poco como de despedida y en realidad es así porque, como vamos a ver más adelante, él les dice a ellos que no los va a volver a ver porque pues el Señor tiene otros planes para él. Dice ahí que incluso va a ir a Jerusalén, pero él ya sabe que le espera algo no tan bueno, pero aún así él sabe que tiene que ir porque esa es la voluntad del Señor. Y dice que no me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Y por eso es el título del mensaje, el trabajo que el Señor Jesús me dio. Y esa frase que él dice, no me importa mi propia vida, eso viene como, digamos, hace referencia también a esto mismo, que nos habla, dime, sí, en Mateo 16, del 25 al 26. Que el mensaje de el de arriba. No, Perdón.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Listo, gracias. Y esto era lo que hacía referencia a Pablo, ¿no? Él había decidido entregarle su vida al Señor y no le importaba de pronto perder su vida, digamos, aquí en este mundo, su vida terrenal, porque él sabía que había ganado la vida eterna cuando decidió aceptar y creer en Jesucristo. Y esa es la invitación que él hace en, digamos, a lo largo de estos versículos a que más allá digamos, de nuestros propios planes, de las costumbres, de las cosas que hacemos siguiendo nuestra voluntad quizá, es aprender a hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y entregarle nuestra vida a Él, porque solamente en Jesús pues está la verdadera vida, ¿no? La vida eterna. Y bueno, también leí como una analogía que hacían, yo la cambié un poco y dice, pues, que digamos, ¿qué pasaría si uno le entrega 100 millones de pesos a un bebé en efectivo, así, o sea, el dinero? ¿Qué pasa si uno le entrega eso a un bebé? Pues el bebé no entiende, no sabe qué es eso, ¿no? Seguramente lo rompería, jugaría con él, se lo llevaría a la boca, bueno, realmente no sería nada importante para él, no haría nada importante con él. Pero ¿qué pasa si uno le entrega ese mismo dinero a un hombre o, bueno, a un adulto, a una mujer, alguien que sea un buen administrador? Seguramente ese dinero pues daría fruto, ¿no? Ese dinero serviría para algo, sería útil. Y eso mismo pasa cuando, digamos, ese dinero simboliza pues nuestra vida, ¿no? Y esos bebés somos nosotros, cuando nosotros tratamos de vivir nuestra vida en nuestras fuerzas, como con un enfoque en lo terrenal, pues puede que incluso llevemos una buena vida según lo que dice este mundo, ¿no? De pronto logremos una estabilidad financiera o incluso que ayudemos a otras personas económicamente, bueno, muchas cosas que el mundo considera que es como el éxito, pues, pero pero pues más allá de este mundo no tendría sentido. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, que es ese dinero, cuando lo entregamos en manos de un buen administrador, pues ese dinero va a dar fruto, ¿no? Ese dinero va a ser, pues valga la redundancia, bien administrado y pues ese buen administrador es nuestro Padre, ¿no? Él tiene el conocimiento de todo, él sabe todo lo que pasa, todo lo que digamos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y Él sabe qué es lo mejor para nosotros y para nuestra vida, y quiere darle un sentido más a nuestra vida. Y y es el trabajo que el Señor nos da, como decía aquí en el versículo anterior, decía que lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor me dio, que es dar testimonio acerca de las buenas noticias, acerca del generoso amor de Dios. O sea, compartir con otras personas del Señor. Y algo que es muy importante y es que Pablo era un modelo, o sea, era un modelo de seguir, de cómo seguir a Jesús, porque él no buscaba que las personas lo siguieran a él, sino que él anunciaba el Evangelio y le daba siempre la gloria a Dios. Entonces, ese es el trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, el trabajo de compartir ese Evangelio y el trabajo de ser un ejemplo de cómo ser seguidores de Jesús. Y bueno, dentro de estas como tareas que tenemos, vamos a leer Colosenses 3, 17 al 16 y los versículos 23 y 24. Esta carta también la escribió Pablo. Dice, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios
con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. El 23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Listo, gracias. Entonces, bueno, ahí yo resalté unas palabras, ¿no? Dice, enséñense y aconséjense, pero no conforme a lo que yo pienso o conforme a lo que de pronto la cultura dice, sino es conforme a la sabiduría de Dios. Por eso dice conforme a la sabiduría. Dice con toda la sabiduría que Él da. Dice también que pues adoremos al Señor y que tengamos un corazón agradecido y que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para el Señor, como siendo sus representantes, que es en realidad lo que somos. Y el Señor nos hace una promesa y es que dice que Él nos va a recompensar ese trabajo que Él nos dio y que nosotros, si nosotros lo hacemos, Él nos va a recompensar con una herencia. Y aquí vamos a ver cuál es esa herencia que está en Romanos 8:17. Dice, así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y esa es la herencia que Dios nos da, que es la vida eterna, a través de, pues, de Jesús. Y cuando uno estudia más la palabra y se da cuenta, pues todo lo que esto implica, no solamente es una vida eterna, sino es una vida eterna con Jesús, con Dios. Y, pero dice que, bueno, que en otra parte dice que solamente los que persistan hasta el final, los que se mantengan fieles hasta el final. Y pues claro, que obviamente va a ser difícil porque también los que vamos a participar de esa gloria, también debemos participar del sufrimiento, como pues nos enseñó Jesús en la cruz, ¿no? Sin embargo, es nuestra esperanza es esa, que nosotros no estamos entregando nuestra vida en manos de alguien que no sabe qué hacer con ella, que no sabe lo valioso que es, sino es entregar nuestra vida en manos del Dios que creó pues el universo, el que Él sabe todo, que es todopoderoso, que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría. Y bueno, quise traer este versículo de Hechos 1, del 10 al 11, que, bueno, aquí es cuando Jesús viene y vuelve a irse. Dice, estando todavía después pues, de la cruz, ¿no? Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Y es porque quise traer este versículo porque es como el recordatorio de por qué todo, o sea, por qué poner nuestra vida en manos del Señor tiene sentido. Porque Él no solamente murió y para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y resucitó, sino que además Él prometió que va a volver y esa es nuestra esperanza. O sea que nosotros, digamos, partamos primero con Dios, o sea que pues Jesús venga primero, pues al final cuando Jesús nos pregunte, bueno, ¿y qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Realmente cumplimos con el trabajo que el Señor nos dio? Porque la palabra dice que pues por creer y aceptar en Jesucristo somos salvos. Pero cuando ese cambio, ese aceptar y creer es verdadero, hay un cambio en nuestra vida, que es ese arrepentimiento, ese cambiar la manera de pensar y de vivir de la que habla la palabra. Porque sí, muchas personas pueden decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero si no hay un cambio en su vida, realmente no cree. Es como uno decir algo y luego hacer todo lo contrario con sus acciones. Por ejemplo, decirle a alguien, no sé, yo estoy para ti cuando me necesites y luego desaparecerse y nunca más volver a interesarse por saber cómo está esa persona. Yo le puedo decir,
pero realmente lo hice, o sea, realmente actué y hice lo que dije. Muchas personas pueden decir, yo creo en Dios, pero realmente estoy viviendo como una persona que cree en Dios, como un creyente, como lo que dice la palabra que debe ser un creyente. Pues ahí es donde muchos quizá de pronto no, en realidad no son creyentes como dicen serlo, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar leyendo Hechos 20. Estos son los versículos del 26 al 28. Dice, hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salva. Si algunos de ustedes no se salvan, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Y aquí Pablo continúa diciendo, ¿no? O sea, él habla con una conciencia tranquila, porque él sabe que sin importar lo que pase, como vimos antes, que decía que lo iban a meter a la cárcel, y bueno, todo lo que ya había sufrido antes, porque recordemos que él ya había estado también en la cárcel, eso a él no le importaba, porque él sabía que él estaba cumpliendo con lo que Dios le había ordenado hacer. Y él tenía su conciencia tranquila. Él decía, si alguno no creyó, no fue porque yo no le hubiera predicado lo que Dios me mandó a predicar, ¿sí? Él nunca inventó, nunca le dijo a los demás lo que querían escuchar, sino que él predicó lo que era, lo que decía, o sea, lo que era el evangelio verdaderamente. Y también invita a, pues, a los ancianos y, digamos, él estaba ahí hablando con los ancianos de la iglesia justamente para que ellos fueran a, digamos, a transmitir todo ese mensaje a la iglesia y los invita a que tengan cuidado de ellos mismos y también de toda la gente que Dios les había dado. No solamente de ellos, sino de la iglesia. Les dio ese trabajo. Ese es otro trabajo que el Señor nos da, de cuidar no solo de nosotros mismos, sino de todas las personas que Dios ha puesto también a nuestro alrededor. Y bueno, aquí vemos Efesios 1, del 18 al 20. Este también lo escribió Pablo y es muy bonito de pronto poder hacer ese estudio y leer las cartas que escribió Pablo y uno se da cuenta como verdaderamente como Pablo era un seguidor de Jesús. Y creo que es también, pues a mí me parece algo como un ejemplo, ¿sí? Como un ejemplo a seguir, porque él a pesar, pues obviamente que también fue humano, de que pecó, incluso pues hemos visto antes todo el, digamos, el pasado de Pablo que perseguía y mataba a los cristianos, como cuando Dios lo llamó, él aceptó el llamado y no solo dijo, ah, sí, yo creo que Dios existe, sino creo que Jesús murió en la cruz por mí, no, sino que él lo dijo y actuó. Y eso es lo que demuestran todas estas cartas, la cantidad de enseñanzas que dejó, del que Dios le mostraba, ¿no? Porque pues él siempre decía, la gloria es para Dios, pero qué bonito ver cómo pues Dios lo usaba a él, ¿no? Y yo creo que pues eso también debería ser muy inspirador de alguna manera para nosotros que creemos en Dios verdaderamente y queremos ser también ese instrumento en manos de Dios. Y bueno, ahora sí, voy a leer el versículo y dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder de Dios, el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Y aquí quise resaltar eso, ver lo grande que es el poder que Dios les da a los que creen. Porque, digamos, todas estas cosas que Pablo hacía, y bueno, y los que acompañaban a Pablo también, que los mencionan ahí, estas señales milagrosas que echaban fuera demonios, que sanaban personas, que llegaban, o sea, lograban transmitir el mensaje, el evangelio a las personas para que creyeran y se convirtieran verdaderamente, eso no lo hacían por ellos, o sea, por lo que ellos eran, sino porque el poder de Dios estaba en ellos. Y pues ese poder lo tenemos todos los que creemos en Dios, ¿no? Y dice, a todos los que creen en Él.
Y bueno, ya para terminar, los últimos, bueno, estos no son los últimos versículos de ese capítulo, pero sí los últimos que vamos a leer. Dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios les ha dado a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Nunca he querido la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudarles a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Y ahí también resalté en fortalecerlos y darles la herencia. Eso, hay otro versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es ese mensaje, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos da la fortaleza para hacer todo, todo el trabajo que el Señor nos da para hacer. Y, y bueno, claramente, como les decía al principio, pues hay que verlo también como desde una perspectiva de no solo este mundo, sino de la vida eterna, que más allá de este mundo hay una vida eterna. Y, y pues digamos que esa debe ser también nuestro enfoque, ¿no? Con la mirada puesta en Jesús y en esa vida eterna. Y no solo en, digamos, en complacer los deseos de este mundo. Y sin embargo, pues aquí Pablo les dice como tampoco tienen que descuidar pues el trabajo que tienen que hacer en este mundo, ¿no? Para atender las necesidades. Pablo trabajaba, si no estoy mal, con telas, em, y pues no lo menciona mucho en el libro. Sin embargo, pues él no vivía como de la caridad, sino que él vivía también trabajando duro, no solo pues por el mensaje, que era obviamente lo más importante, pero también era un hombre diligente y que ayudaba también a otras personas que lo necesitaban. Y es muy bonito también ver cómo termina como su discurso diciendo que es más afortunado el que da que el que recibe, que fueron también las palabras que les enseñó Jesús. Y bueno, ya pues aquí ya termina el capítulo, él digamos, se despide, ahí cuenta como el momento emotivo. Y bueno, pues este es el mensaje, entonces vamos a hacer una pequeña oración antes de terminar. Cerramos los ojos. Dios mío, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de aprender más de ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo por escuchar tu palabra, Señor, por aprender, Señor, por que verdaderamente creemos en ti, no solamente de palabras, sino también acciones, Señor. Si bien nuestra salvación es un regalo que tú nos das por aceptar y creer en tu Hijo Jesús, tiene que haber un cambio, Señor, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar y de vivir. No se trata de cumplir con ritos, de cumplir con sacrificios, sino que tú nos invitas, señores, a cumplir con ese trabajo que tú nos das, Señor, ese trabajo de compartir el mensaje de salvación, de ayudar a otros, Señor, de fortalecernos, de enseñarnos unos a otros y aconsejarnos conforme a la sabiduría que tú nos das, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto, un corazón agradecido para servirte, Señor, con humildad, con amor, y que sabemos que sin importar lo que pase en este mundo, nosotros tenemos la esperanza, Señor, que algún día, Señor, tú volverás y estaremos contigo juntos toda la eternidad, Señor. Te pedimos por las personas que aún no te han conocido, Señor, o que se niegan a conocerte, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, y te rogamos que tengas compasión de ellos, Señor, que los ayudes a conocerte verdaderamente, Señor, como tú eres, tan fiel, tan justo, Señor, tan bueno, y que solamente en ti hay salvación, Señor, y vida eterna. Te pedimos, Padre, por todas las personas que estamos aquí reunidos, por todos los que están viendo este video, que seas tú guardándonos, Señor, guardando nuestra entrada, nuestra salida, Señor, guardando nuestros pensamientos, Señor, de cualquier cosa que no te agrade, Padre. Ayúdanos a ser
seguidores tuyos, verdaderos seguidores tuyos, Señor, a ser un ejemplo también para que otros puedan inspirarse a seguirte también, Señor, y que sea para ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, que están viendo este video. Les deseamos una buena semana y nos vemos el próximo viernes. Dios los bendiga.